criado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. En Radio Sol 106.3 FM. Charlando con los expertos. Vox Populi. Ciudadanía y democracia en el siglo XXI. Con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Bien, pues continuamos en el tomo 160. Le confieso que he leído hoy, miércoles 18 de marzo de 2020. Qué bueno que continúa con nosotros. Ya está con nosotros el maestro Vladimir Gómez Anduro. Pero antes de darle aquí la palabra al maestro, pues queremos también enviarle un saludo a Isabel Godínez, una maestra por allá del estado de Hidalgo, que también es nuestra escucha frecuente. Nos enteramos que una de sus hermanas, Ángeles, acaba de tomar protesta como diputada local en el Congreso del Estado de Hidalgo. Pues felicidades a las dos y al equipo de político de ellas que están ahí de plácemes. Lo mismo, tenemos un amigo mutuo ahí con Isabel, Iván Araujo. Él es del Estado de México y lo van a intervenir. Acabo de enterar que lo van a intervenir quirúrgicamente. Esperemos que le vaya muy bien, Iván, que te vaya muy bien en tu operación. Lo mismo que salga pues airoso, muy bien, la esposa de Juan, nuestro amigo, aquí que hoy le iban a hacer una intervención quirúrgica, eso de las 4, ¿no? Sí, hoy o mañana. Hoy estaba programado para hoy, pero ya ven que eso de pronto cambia, ¿no? Así que le mandamos nuestros mejores deseos, Juan, para ti y para tu esposa, que todo salga bien, que estamos seguros que todo va a salir bien. Saludos también a Julián allá del estado de Puebla, qué bueno que nos está sintonizando. Liliana también, ya escuchó su canción, esta pequeña y frágil, esta canción de Sabú, cantante. No frágil. Bueno, Sabú, cantante argentino, él nació por ahí el 51, tiene una vida de película, tuvo una vida de película, nació como el 51. Se le murió la mamá muy chamaco, el papá se casó con otra, tuvo problemas con la madrastra, él y su hermanita se fueron a la calle prácticamente, anduvieron vagando, bueno, y un cantante, compositor, actor muy exitoso. Después murió, en 2005 murió, relativamente joven, aquí en la Ciudad de México, aquí en México, nuestro país, murió Sabú. Esta canción la grabó por ahí el 72, pequeña y frágil. También estamos viendo que se reportó ahí, nos da mucho gusto, Ivette Williams. Gracias, Ivette, por estarnos sintonizando. Ivette tiene un producto, no voy a decir qué es, Ivette, hasta que tú vengas y nos lo digas aquí. Tiene un producto muy interesante. Así que si te animas, es cuestión de que te animes, es una cuestión de que te animes. Si te animas, vienes y nos platicas ese producto que tú también tan bien manejas ahí con todo un equipo. Así es que gracias por estar sintonizándonos. Peter Montejano también se reporta por ahí. Pues gracias. Pues bueno, ha sido de día, Vladimir, pues no es que nos dio mucho gusto que nos reportó
nos reportó Facebook Sí, que se incrementaron, o sea, está dando resultado la cuarentena. Sí. Buenas noches, Vladimir. Buenas noches, y pues bueno, aprovechando antes de iniciar, les mando un saludo a los cuates que ya tienen algunos días encerrados ahí, aparecen leoncitos. Dijeron que me iban a escuchar, pero que querían que les mandara saludos, ¿no? Entonces les mando saludos a Vladito y a Jalil. Perfecto. Oye, y les recomiendo que vean la sección que estuvo ayer aquí la maestra Laura Quirós, mediadora, maestra de muchos años. Puso una cosa muy interesante para ese encierro activo que hay que estar. Sí, ella habló ahí de diálogo afectivo y diálogo asociativo. Y diálogo apreciativo, muy interesante, es una sección ahí de unos 25 minutos, va a ser de mucha utilidad. Pues qué bueno, pues saludos a los cuates. Muy bien, maestro, pues vamos a iniciar con la sección del día de hoy, de Vox Populi. Y hoy quiero tratar, no sé si nos dimos cuenta el día de hoy, bueno, para el día de hoy propusieron la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, propuso una serie de reformas a la ley electoral, a la ley general. No quise tocar a Carlos, que dije, ay, yo que la va a tocar, está muy interesante, y bueno, a ver sí, qué así es. Sí, entonces, propone una serie de reformas a la LEGIPE, a la ley secundaria en materia electoral, y evidentemente, pues, luego sale la reacción, principalmente de la oposición, diciendo que el partido Morena quiere sacar ventaja de esta reforma, permitiendo, dice, entre otras cosas, que sus candidatos se puedan hacer campaña sin tener que retirarse de su cargo, ¿no? Y pues bueno, dije, vamos a recordar un poquito esta idea de la figura de la reelección. Recordemos que es una figura que se aprueba por allá en el año 2014, la famosa reforma constitucional del año 2014. Por aquel entonces, el 10º transitorio de esa reforma establecía, o establece todavía, que iba a ser efectiva para diputados y senadores a partir del 2018. Es decir, si bien se aprobó en el 2014, son estos diputados y estos senadores los que van a poder aspirar a un proceso de reelección, que la Constitución Federal no le llama reelección, le llaman elección consecutiva, una cosa así. No los que estaban en el 2014, ellos salieron en el 2015. Efectivamente. Esos no. Ajá. Esos no. Exacto, de hecho, voy a aclarar esa idea. Posteriormente, esa misma reforma del 2014, para los artículos 115 y 116 constitucionales, que son, digamos, el ámbito local, ¿no? Tanto el 115 pues regula la vida de los municipios y los ayuntamientos, por supuesto, y el 116 las legislaturas de los estados. Para esos casos, la reforma constitucional estableció que para los legisladores que estuvieran después de entrada la reforma, para ellos no les iba a aplicar esta restricción. Es decir, en pocas palabras, la reforma fue en el 2014. Todos los estados en los que hubo elección el año siguiente, que fue el 2015, fuimos 23 estados los que fuimos a elección, a esas autoridades ya no les iba a aplicar esa restricción. Así lo estableció la reforma constitucional del 2014. En otras palabras, los diputados y alcaldes de esos estados, de esos 23 estados, sí iban a poder aspirar a la reelección en el año pasado, la elección del 2018, o sí pudieron más bien. Bueno, por ahí, aquí en el caso de Sonora, cuando la reforma constitucional hace el mandato a las legislaturas locales de que hagan las adecuaciones a su legislación local, no sé si por un error o por un acuerdo político, no sé qué pasó, que en la constitución local, el Congreso local estableció que los diputados que habían sido electos en el proceso 2015 no iban a poder aspirar a la reelección. Y así lo puso en la Constitución, dijo no, hasta los del 2018. Recuerdo que cuando pasa el proceso electoral, pues empiezan a surgir este tipo de temas, ¿no? Ya estaban las autoridades electas en ese proceso del 2015 y empieza la discusión de si iban o no iban a poder aspirar a la reelección.
había unos que decían que sí, había otros que decían que no, porque la Constitución local establecía clara y puntualmente que no. Yo siempre fui de la idea y lo manifesté públicamente de que era una reforma inconstitucional por el hecho de contradecir un transitorio de la Constitución Federal. Afortunadamente, en el 2017, nuestros legisladores locales corrigen esa situación, es decir, ya la siguiente legislatura, la legislatura que fue electa en el 2015, y dicen efectivamente, los que fuimos elegidos en el 2015 sí podemos aspirar a la reelección. Dicho sea de paso, con o sin reforma, pues la verdad es que a través de un JS, cualquiera que hubiera aspirado a esa situación hubiera podido ser candidato, se hubiera podido reelegir. ¿Por qué traigo estos datos a la mesa, maestro? ¿Qué tiene que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy? El tema es que para lograr una reforma constitucional de esta índole, usted sabe mejor que yo incluso, que el proceso, digamos, es un proceso político muy complicado por el tipo de consensos que requiere 2/3 partes en las cámaras, alta, baja, más el 51% de las legislaturas locales. Es decir, es un proceso muy, muy costoso políticamente hacer una reforma de este calado. Sin embargo, el verdadero problema o la verdadera complicación está en la parte técnica. Es decir, sí es cierto que hacer la reforma constitucional abre la puerta para este tipo de reformas que son fundamentales, pero todavía hay un trecho muy largo que tiene que ver con las reformas que se tienen que hacer a las leyes secundarias, y que esa es la parte técnica y que termina siendo la parte más complicada. Curiosamente, en el Estado mexicano, los legisladores que han hecho este tipo de reformas, como que hacen las reformas constitucionales y como que se olvidan un poquito de las leyes secundarias. Pasó lo mismo con el tema de la reelección, pasó lo mismo con el tema de por ejemplo, la paridad de género, pasó lo mismo con el tema de las candidaturas independientes que siguen estando ahí sin tener una regulación específica. Que es la parte operativa. Es decir, sí es cierto que el avance, la reforma constitucional es muy importante, pero falta la otra parte que también es muy importante y que es la que termina siendo operativas esas reformas constitucionales, que son las reformas a las leyes secundarias. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque una vez que se hacen las reformas constitucionales, esa del 2014-2015, empieza una serie de procesos que se dan a los tribunales. Es decir, cada vez que una reforma constitucional deja esos espacios o esas lagunas, como les queramos llamar, no significa que el siguiente proceso van a decir, no, espérate, vamos a esperar a que se hagan las reformas a las leyes secundarias, que es lo que van a hacer operativo esto para que esto pueda funcionar. No, dicen, ahí está la reforma constitucional, adelante, sáquenla como se tenga que hacer. Y entonces esto produce que esas lagunas tengan que ser colmadas por tanto las autoridades administrativas como las autoridades jurisdiccionales. En el caso concreto del que estamos hablando, el tema de la reelección, pasó efectivamente eso. Viene el tema de la reelección, y ahorita le decía, en el caso de Sonora, yo recuerdo cuando estábamos ahí en el Instituto Estatal Electoral, y decíamos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para el tema de la reelección? Hay infinidad de temas que no están regulados y que no sabemos cómo le vamos a hacer, pero además no hay un antecedente por el cual nosotros podamos voltear y decir, a ver, mira, me voy a orientar por este criterio de los tribunales. ¿Por qué? Porque todo esto era nuevo y porque los legisladores no habían dicho nada al respecto. Casos o situaciones concretas que tenían que ver con este problema, por ejemplo, y que era parte de lo que están discutiendo ahorita, que tiene que ver con el hecho de si un legislador o un funcionario público, pues, que fue electo en el proceso 2018, tiene que renunciar o no. Nosotros estábamos en la discusión de los que habían sido electos en el 2015 y decíamos, bueno, ¿qué va a pasar con estos señores? Tienen que, una vez que dijeron, sí se pueden reelegir, bueno, pues ¿cuándo tienen que renunciar o no tienen que renunciar a sus cargos? ¿No? Era la primera pregunta que nos hacíamos.
Después decíamos, bueno, y si tienen que renunciar, ¿cuándo tienen que renunciar estos funcionarios? Nadie decía nada, en ningún lugar se establecía qué es lo que tenía que suceder. ¿Qué iba a pasar con el tema de los recursos públicos, por ejemplo? ¿En qué momento ese funcionario es funcionario? ¿En qué momento es candidato? Y a lo mejor parece una manera muy simple, pero por ejemplo, cuando lo llevamos a situaciones muy concretas, vamos a poner un alcalde que va y hace una inauguración de una obra. ¿En qué momento está haciendo un acto proselitista y en qué momento está haciendo un acto de su desempeño como funcionario público? Lo mismo un legislador, cuando va y promueve una iniciativa o va y presume una iniciativa, cuándo deja de ser candidato y cuándo empieza a ser legislador. Todo ese tipo de cosas decíamos, ¿cómo le vamos a regular? Entonces, cada vez que pasan este tipo de cosas, este tipo de reformas, pues se tienen que activar una serie de mecanismos para colmar ese tipo de cosas. Nosotros lo hicimos a través de una serie de acuerdos de Consejo General que era mera interpretación de lo que nosotros creíamos que era lo correcto, de lo que tenían que hacer, o si tenían que renunciar, si no tenían que renunciar, cuánto tiempo antes tenían que renunciar, cómo se iba a fiscalizar el tema de los recursos, en fin. Afortunadamente todo esto sucedió del 2015 a la fecha, ¿no? Es decir, se hicieron una serie de ejercicios de verificación, de colmar estas lagunas de la reforma constitucional a través de lo que habían establecido algunas legislaturas locales, algunos OPLES, el mismo Instituto Nacional Electoral, y lo que está haciendo la propuesta de reforma, precisamente que presentaron el día de hoy, y que debo reconocer también, apenas hoy la estuve revisando, no terminé de revisarla toda, pero una gran parte de los puntos que está tocando es recoger precisamente todos esos criterios que ya estaban establecidos principalmente en los tribunales y que ya pasaron el tamiz, digamos, o la prueba de las cuestiones constitucionales. Le pongo un ejemplo muy sencillo para hacer el tema un poquito más digerible. El tema de si los candidatos, este tema que dijeron, ¿cómo que no van a renunciar los candidatos o los diputados que quieran ser candidatos? Bueno, pues no es algo que hayan establecido esta legislatura, era algo que ya había dicho la Suprema Corte de Justicia en varias acciones de inconstitucionalidad que se promovieron desde el 2016, en el 2017 se promovieron acciones de inconstitucionalidad contra reformas que decían, no, estas personas tienen que renunciar 30 días, 60 días antes, y la Corte dijo, espérense, pues es que la reforma constitucional precisamente, en materia de elección, precisamente de eso se trata, de que él tenga la posibilidad de ser candidato al mismo tiempo de que es legislador. Le está diciendo a la gente, oye, ¿quieres que continúe? Y si tú le obligas a que renuncie, pues le estás cortando parte de su periodo constitucional, de tal manera que todas las propuestas, les dice la Suprema Corte en varias acciones de inconstitucionalidad, que vayan en el sentido de limitar esa posibilidad, pues obviamente va a ser inconstitucional, les dijo la Corte. ¿Qué es lo que hacen? Pues recogen esos criterios de la Corte y lo plasman en la ley. Otra cuestión era el tema de qué va a pasar con el tema de los recursos, por ejemplo, ¿no? Dice la Corte en otra acción de inconstitucionalidad, espérate, una cosa es que no renuncie y otra cosa es que no esté obligado a las leyes. Y se avienta una interpretación donde le dice que esas personas que van a postularse nuevamente para el mismo cargo, pues no podrán realizar actos de campaña en días y horas hábiles, por ejemplo, que no podrán utilizar recursos públicos ni humanos ni materiales que dependan del ejercicio de su cargo. Una serie de restricciones que le dice, una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa. Pero, insisto, esa parte ya estaba en las resoluciones de la Suprema Corte. A lo que voy es que lo que estoy viendo aquí es algo muy similar a lo que ha pasado con el tema de la paridad de género. Se hace la reforma constitucional en materia de paridad de género, por ejemplo, y luego todos los espacios que quedan vacíos los han venido colmando los tribunales y los han ido ampliando. De hecho, posteriormente, lo que hacen los órganos legislativos, aquí por ejemplo el Congreso del Estado, cuando la gobernadora dice voy a mandar la iniciativa
al Congreso de Reforma Constitucional en materia de paridad de género, que es muy importante, no la demerito, pero todo lo que ahí establecía ya era obligatorio, el tema de la paridad horizontal, vertical en los municipios, cómo se iba a aplicar, todo ya era obligatorio. ¿Cuál es la importancia de esto? Que simple y sencillamente lo codifican, lo meten a la ley, pues, y lo vuelven más sencillo y sobre todo, digamos, hacen más difícil que esos temas se vayan hacia atrás o se puedan retroceder en esos temas. Bueno, muchos de estos temas que vienen ahí en esta reforma tienen que ver precisamente con esos criterios que ya estaban ahí, que ya eran obligatorios para la próxima elección, pero que estaban dispersos en muchas resoluciones, incluso, insisto, de la Suprema Corte de Justicia. Otros temas, y con esto concluyo, maestro, que vienen ahí en la reforma, por ejemplo, es el de quién puede ser reelecto. Veíamos, a ver, por ejemplo, ¿el suplente puede ser reelecto o quién es el que se puede reelegir? Bueno, ahí ya especifica con un catálogo cuáles son los supuestos en los que se puede reelegir cada uno de estos funcionarios. Un pluri, por ejemplo, ¿se puede reelegir un plurinominal? Bueno, ahí hace un razonamiento y dices, bueno, sí se puede reelegir un plurinominal. Un tema que nos metió mucho ruido en el 2017 a nosotros era el tema de la redistritación. Recordemos que en el 2007 el INE hace una redistritación y entonces cuando el Congreso dice sí se pueden reelegir, pues dicen, ¿de cuál distrito? Si ya no hay, ya los distritos ya no son los mismos que eran los anteriores. De hecho, hoy pasando el censo, estamos obligados a hacer una nueva redistritación. Bueno, tocan ese punto y aclaran ese punto. Dicen, independientemente del distrito que sea, el derecho está de reelegirse. Un tema también fundamental, con este concluyo. Hay muchos temas ahí que se tocan, que son fundamentales. El tema también muy importante de la coalición de derechos, el tema de la coalición entre el derecho de la paridad de género y el tema de la reelección. ¿Qué va a pasar cuando un funcionario se quiere reelegir, pero este funcionario entra, o digamos su aspiración a reelegirse, entra en colisión con el derecho de las mujeres, el derecho de la paridad de género? Ambos son derechos constitucionales. Bueno, aquí lo aclara y termina resolviendo esta propuesta en el sentido de que han resuelto los tribunales. Hay que darle prioridad al tema de la paridad de género, de tal manera que un partido político que quiere reelegir a sus funcionarios primero tendrá que cuidar el tema de la paridad de género. Pues muy bien, y muy de actualidad y muy necesario que se empiece a ventilar, porque apenas está, ¿no? Apenas y además el año electoral empieza en septiembre, todavía tenemos algunos meses y bueno, va a dar mucho de qué hablar. Y es interesante lo que planteas, entre otras cosas, que en realidad es tomar todas las tesis dispersas de la Corte y meterlas ya a la legislación. No es lo mismo andar viendo aquí y allá a ver qué resolvió la Corte en esto, a decir, aquí está el código. Así es. Aquí está la ley, más bien, la ley en este caso. Así es. En el caso de nosotros, las autoridades, cuando estábamos en el INE, las autoridades administrativas, el INE tuvo que hacer un esfuerzo impresionante en un código que se llama ¿cómo se llama? Reglamento de elecciones, que es una cosa enorme, un compendio enorme, donde pues sistematiza todos estos problemas de candidaturas independientes, de paridad de género. Trabajo que... Y de repente la Corte decía, hey, estás legislando, pues sí, pero entonces ¿cómo? Es lo que te iba a decir, el órgano administrativo es legislando, pero tienes que salir al paso. Efectivamente. Muchas gracias, Vladimir, como siempre, excelente. Pues tomamos el separador, lo colocamos y nos vamos al corrido de Otelo. Sí, me has oído hablar del grupo Libro Abierto. Ahí sí, no, ya, bueno, es un grupo norteño, pero que tiene como característica que este grupo norteño, que David Orzagaray, que es el líder ahí, genera letras musicales a partir de la lectura de libros. Por ejemplo, ayer pusimos la cumbia de la metamorfosis de Franz Kafka. y no te oímos el corrido del Quijote. Imagínate, ahora viene el corrido de Otelo, esta pieza dramática de Shakespeare, ¿sí? Que además la han convertido en
en ópera y obra de teatro y película, bueno, pero ahora con Libro Abiertos, grupo norteño, ¿sí? El corrido de Otelo, y enseguida regresamos, y un ratito más ya está por aquí calentando el brazo en el bullpen, el maestro, el doctor Jorge Pesqueira. Muchas gracias, Vladimir. El corrido de Otelo. Hasta los Está a la distancia.